Acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, la emisión de este lunes 18 de marzo del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y los invito a que nos acompañen en el recorrido de este lunes por las actividades del Instituto Nacional Electoral más relevantes. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Aprueba INE coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, integrada por el PT, Morena y el Partido Verde Ecologista de México para contender por la gubernatura de esa entidad. Finaliza periodo de solicitud de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero de Puebla. Capacita INE a organizaciones ciudadanas que desean constituirse como partidos políticos nacionales en 2020. Propondrá comisión de vinculación con organismos públicos locales a candidatas y candidatos para ocupar vacantes en los órganos directivos de los institutos electorales de Chiapas, Durango y Guerrero. Emite Cámara de Diputados convocatoria para la selección y designación de la persona que ocupará la titularidad del órgano interno de control del INE. Los próximos 4 y 5 de abril se llevará a cabo el 9º Foro de la Democracia Latinoamericana con el tema Desafíos de la política y la democracia en la era digital. En sesión extraordinaria del pasado 5 de marzo, el Consejo General del INE aprobó el registro de la coalición integrada por los Partidos del Trabajo, Morena y Verde Ecologista de México, denominada Juntos Haremos Historia en Puebla, para postular candidaturas a la gubernatura de esa entidad, y aprobó la coalición parcial de estos partidos y a la que se sumó Encuentro Social para contender por la integración de los ayuntamientos de Aguazotepec, Cañada de Morelos y Ocoyucan en el proceso electoral extraordinario local 2019. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que en la entidad hay elecciones extraordinarias para los ayuntamientos y para la gubernatura. Sin embargo, señaló que la naturaleza de estas elecciones es distinta, pues las de ayuntamientos se realizarán nuevamente por la anulación de las elecciones de 2018 y la de gubernatura será una nueva elección ante el fallecimiento de la gobernadora en diciembre pasado. En Puebla están concurriendo dos tipos de elecciones extraordinarias. Una que podríamos definir para efectos de claridad, para efectos explicativos, como una elección extraordinaria especial, para llamarlo de alguna manera, que es la elección que, de acuerdo con la Constitución del Estado de Puebla, extraordinaria tiene que ocurrir para designar mediante el voto popular a quien sustituirá a la gobernadora en funciones fallecida el 24 de diciembre pasado. Y otras elecciones que se desarrollan concomitantemente, conjuntamente, son las elecciones en 5 municipios que son extraordinarias en los términos, déjame decirlo así, de la ley electoral local y federal, más bien local, o los términos, digamos, de lo que coloquialmente se conoce como elecciones extraordinarias. Es decir, son elecciones que no fueron validadas luego de los procesos impugnativos el año pasado, sino que por el contrario fueron anuladas. Respecto a la participación del Partido Encuentro Social, detalló que a pesar de que perdió el registro ante el INE por no haber obtenido la votación necesaria en 2018, tiene la posibilidad legal de competir en la repetición de las elecciones extraordinarias para los ayuntamientos de Puebla. Los partidos que hubieran perdido el registro, como ocurrió con Encuentro Social, tienen la posibilidad legal de volver a competir, porque se trata de elecciones que repiten las que ocurrieron hace un año. Y por ello existe la posibilidad de que estos partidos, aún sin registro, puedan contender postulando candidatos y por ende formando coaliciones. En la otra elección, en la que no es una repetición de la del año pasado, sino una nueva elección que tiene que realizarse por una circunstancia ajena a los órganos electorales, al tratarse de una nueva elección, solamente pueden participar en ella los partidos políticos que tienen registro vigente, cosa que no ocurre con el Partido Encuentro Social. El viernes 15 de marzo finalizó el periodo para que las y los mexicanos originarios de Puebla que viven en el exterior solicitaran su inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero y así pudieran ejercer su derecho al voto en la elección de gubernatura del próximo 2 de junio en esa entidad.
En el periodo de inscripción a la lista nominal, por disposición del Consejo General, el Instituto realizó llamadas y envió correos electrónicos al universo de más de 10,000 poblanos que se registraron para votar en los comicios de 2018. Esto con el objetivo de corroborar que tuvieran intención de participar en estas nuevas elecciones y verificar que vivieran en el mismo domicilio a fin de que les llegue el paquete electoral postal. Quienes solicitaron su inscripción pueden verificar el estatus de su solicitud en los teléfonos de INETEL sin costo desde Estados Unidos al 1-866-986-8306 o por cobrar desde el resto del mundo al 5255-5481-9897 o en el correo votoextranjero@ine.mx. Si su solicitud es aceptada, en mayo recibirán en el domicilio en el extranjero que proporcionaron la boleta electoral y demás materiales con información para enviar el voto. El plazo para que el voto llegue a México y pueda ser contado es a más tardar el 1 de junio a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. El pasado 8 de marzo, el INE creó el Grupo de Trabajo Temporal con formación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero para dar seguimiento a las acciones en torno a los comicios de esa entidad. En otra información, el 11 de marzo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos realizó un taller de capacitación con 6 organizaciones ciudadanas y agrupaciones políticas que pretenden constituirse como partidos políticos nacionales en 2020. El objetivo de esta capacitación fue ejemplificar el instructivo que deberán observar las organizaciones, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin. La subdirectora de registro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Edith Medina, dio a conocer a los asistentes los procedimientos para la certificación de asambleas, utilización del portal web para el registro de auxiliares y el uso de la aplicación móvil. Actualmente, las organizaciones dentro del proceso se encuentran recabando apoyos y celebrando las asambleas requeridas, en las cuales también deberán reunir cierto número de apoyos. A lo largo de un año, deberán afiliar a más de 233,945 ciudadanas y ciudadanos y organizar un mínimo de 20 asambleas estatales con 3,000 militantes o 200 asambleas distritales con 300 militantes cada una, además de la Asamblea Nacional Constitutiva. También podrán recabar el apoyo fuera de las asambleas a través de la aplicación. La aplicación móvil es utilizada por auxiliares registrados ante el INE por cada organización. Al momento de cada registro se envía un comprobante tanto al sistema del INE como al auxiliar de la agrupación, mientras que en los 283 municipios catalogados como de alta marginación se pueden recabar afiliaciones en papel, de acuerdo con el régimen de excepción. El pasado 12 de marzo, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales avaló las propuestas que presentará al Consejo General para ocupar vacantes en los organismos públicos locales de Tamaulipas, Chiapas, Durango y Guerrero. Para ocupar el cargo de consejeras y consejeros del Organismo Público Local Electoral de Chiapas, la comisión propondrá a María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez de Castro León y Edmundo Enríquez Arellano, quienes tomarían posesión en el cargo el 1 de junio. Como consejero electoral para el OPLE de Durango, se propondrá a David Alonso Arámbula Quiñones y para el OPLE de Guerrero a Azucena Cayetano Solano, quienes tomarían posesión el próximo 22 de marzo. Para la presidencia del Organismo Público Local de Tamaulipas, la comisión determinó desierto el proceso de selección y designación, por lo que será la actual encargada del despacho quien continuará con el desahogo de las actividades del desarrollo del proceso electoral local en la entidad. Al respecto, el consejero electoral Marco Antonio Baños, presidente de la comisión. En materia de responsabilidad administrativa, es decir, de las capacidades, de los conocimientos, de las destrezas que se requiere para administrar alguna institución, nos parece que no hay todavía en los perfiles que nosotros entrevistamos en este concurso alguna persona que pudiera hacerse cargo de esta responsabilidad. Para que nosotros tengamos capacidad de poder garantizarles a ustedes como actores políticos y a los ciudadanos en el contexto del estado de Tamaulipas el buen desahogo del proceso electoral, una de las valoraciones que los consejeros hemos hecho es que sería mejor continuar el desahogo del proceso con la persona que fue designada en el carácter de encargada del despacho de la presidencia de ese consejo, que es una consejera que ya viene desde hace 3 años en la formación de esta institución.
La Cámara de Diputados emitió la convocatoria para la selección y designación de la persona que ocupará la titularidad del órgano interno de control del INE. El documento de la Junta de Coordinación Política precisa que las y los candidatos deberán cumplir y acreditar debidamente los mismos requisitos que se exigen para ser consejera o consejero electoral. Además, menciona que las instituciones públicas de educación media superior, a través de su representante legal o persona facultada para ello, deberán entregar la documentación solicitada dentro del plazo comprendido entre el 19 y el 22 de marzo. Cabe señalar que la o el titular del órgano interno de control del instituto durará en su encargo 6 años y podrá ser reelecto una sola vez. Además, será elegido por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El pasado 8 de marzo, al participar en La Paz, Baja California, en el 8º Foro Nacional de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, AC, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dictó la conferencia La responsabilidad de las consejeras y consejeros en los organismos públicos locales, una reflexión a 5 años de la reforma electoral, en la que señaló que el Sistema Nacional Electoral cumple su función y debe ser referente en combate a la corrupción y la impunidad. No es sencillo operar un sistema como el que tenemos, sin duda no, pero es un sistema que está funcionando para lo que han sido creados los sistemas electorales, para generar gobernabilidad democrática, para crear garantías para el voto libre y secreto, para que existan condiciones de equidad en la competencia política y para que los principios democráticos sean los que guíen, digámoslo así, la toma de las decisiones públicas. Y para eso estamos funcionando. Para eso hemos funcionado. Desde ese punto de vista hemos funcionado. Ante el presidente de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, AC, Ramón Guluarte, de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Rebeca Barrera, integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, consejeras, consejeros y titulares de los órganos internos de control de institutos electorales, subrayó que la democracia se tiene que cuidar y defender y lo que se ha logrado en materia de institucionalidad electoral ha sido un trabajo de todas y todos. A la democracia, en consecuencia, hay que cuidarlo. Lo que hemos logrado, hay que cuidarlo. Y eso es una responsabilidad colectiva. Que lo que hemos logrado en materia de institucionalidad electoral, que es obra de todos, desde las respectivas trincheras, uno poniendo casillas, otro convenciendo a la gente, otros generando consensos políticos, otros sancionando a los partidos, unos más vigilando que los recursos públicos se ejerzan con pulcritud y que las reglas, las normatividades efectivamente se cumplan. Así como todos hemos construido esa institucionalidad electoral, creo que todos somos corresponsables de cuidar. El jueves 4 y el viernes 5 de abril, el INE, la Organización de los Estados Americanos, IDEA Internacional, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, la Comisión de Venecia y la Secretaría de Relaciones Exteriores llevarán a cabo el 9º Foro de la Democracia Latinoamericana, con el tema Desafíos de la Política y la Democracia en la Era Digital. En esta edición del foro se analizará la interrelación entre las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y el universo político-electoral en clave democrática. Los trabajos se realizarán el 4 y 5 de abril en el Palacio de Minería, ubicado en la calle de Tacuba, número 5, en el centro histórico de la Ciudad de México. Pueden conocer más información del foro en www.ine.mx y en las redes sociales del instituto en Facebook y en Twitter. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó los juicios promovidos en contra de las consultas ciudadanas que realizó el gobierno federal para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la operación de la termoeléctrica de Huexca en Morelos, pues consideró que estos actos no son de naturaleza electoral y no fueron organizados conforme al procedimiento establecido en la Constitución ni en la ley. Además, la Sala Superior confirmó la resolución de la Sala Regional Jalapa que validó la decisión del Instituto Electoral de Quintana Roo de no incluir
al otrora Partido Encuentro Social en la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo. El Pleno determinó que ningún ejercicio interpretativo o valorativo sería correcto para llegar a la conclusión de que Encuentro Social continúa con su registro como partido político sin haberse resuelto el medio de impugnación en contra del acuerdo que declara la pérdida del mismo. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido semanal por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que nos pueden escuchar el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y también los esperamos en las redes sociales del Instituto en facebook.com/INE México y en Twitter nos encuentran como @INE México. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.